El Estado es responsable de garantizar los derechos laborales por medio de la prevención, atención y sanción, y debe intervenir con energía para tal efecto. Por lo pronto, es urgente hacer valer los derechos constitucionales y renovar la Ley Federal del Trabajo en el marco del respeto a esos derechos. Llegó el momento de implementar la discusión de una nueva constitución que organice a la sociedad en torno a los derechos del trabajador y del pueblo, por encima de los privilegios de las grandes corporaciones extranjeras y nacionales. En la actualidad, la Constitución tiene muchos recovecos, tiene muchas limitaciones y es usada de modo que las grandes corporaciones y los grandes intereses siempre se salen con la suya, por lo cual hay que hacer una Constitución moderna de acuerdo al siglo XXI. Hay que tomar en cuenta que la vieja Constitución de 1917, pues incluso está inspirada en la de 1857, que a su vez está inspirada en constituciones del siglo XVIII de Inglaterra y de Francia. Es necesario un programa nacional de organización desde las comunidades y desde todos los sectores de la economía para la inspección rigurosa en todo el país. Permítanme, voy a darle entrada a varios compañeros. Es decir, este control e inspección no debe ser nada más de una burocracia, de una autoridad de la Secretaría del Trabajo, sino que tiene que organizarse a la población para darle... por ahí alguien está... ¿Pueden apagar sus micrófonos? Sí, entonces decía, es necesario un programa nacional de organización desde las comunidades que esté al pendiente de la situación en su entorno de los derechos laborales y que se creen condiciones para facilitar tanto la organización y la denuncia de los afectados, así como una amplia campaña de difusión y de conciencia sobre los derechos laborales, porque mucha gente ni siquiera sabe que tiene esos derechos. La difusión amplia de la problemática laboral es imprescindible, que estemos todos al tanto de la problemática de los trabajadores, para lo cual falta que los trabajadores cuenten con medios de comunicación propios y fortalezcan también a través de ellos, de estas instancias, la denuncia y el control. Implementar un programa de testigos protegidos para la denuncia de todos los casos de violaciones laborales y hacer valer la ley estrictamente, penalizando y multando y aplicando otras sanciones a los violadores de la ley laboral, porque es un crimen arrebatar el sustento a las familias. Todos los trabajadores y trabajadoras deben contar con los medios para expresar sus demandas e inconformidades, diseñar y echar a andar un programa para hacer realidad el derecho al empleo universal y seguridad en el empleo. Se tiene que lograr la pensión garantizada por el Estado a todas y todos los trabajadores. Los jóvenes que entran a trabajar deben de acumular su antigüedad desde el principio. Rechazar las sumas, que es una nueva forma con la que quieren pagar las pensiones, que es distinta y menor al salario mínimo, las sumas. Esto hay que rechazarlo. E implementar un sistema de pensiones que, como dije, acumule la antigüedad desde el primer día en que se comienza a laborar.
prohibir estrictamente el outsourcing y que el Estado sea garante del empleo digno con salario suficiente. Implementar un programa para que el Estado genere empleo desde lo local hasta lo nacional y con desarrollo sustentable, garantizando todas las prestaciones para todas y todos desde el ingreso a laboral. En la época de Emiliano Zapata, una fórmula que ellos utilizaron, los zapatistas, parece que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Fue el de encargar a los municipios de tener un censo y tomar acciones para, desde el municipio, garantizar el empleo de la población. Entonces tiene que haber mecanismos para garantizar el empleo desde el nivel local, porque actualmente en la Constitución nos da el derecho al empleo, el artículo 123, pero si tú sales con la Constitución en la mano a decir, deme un empleo, nadie te va a dar ese empleo. La nueva Constitución tiene que organizar las cosas de modo que todo aquel que quiera trabajar tenga instancias en las cuales se le gestione este trabajo, porque es una cuestión social, que todos puedan tener acceso al trabajo, y actualmente es algo individual. Si tienes conocidos, palancas, si te mueves, tienes trabajo, y si no, no. Esto tiene que garantizarse socialmente. Y desde luego el outsourcing es una forma de esclavitud moderna, niega todos los derechos. Ya ha habido cambios en la ley, en la semana pasada se hizo una nueva ley, que bueno, vamos a tener que estudiar a fondo. Parece ser que vienen cosas buenas y algunos avances, pero también hay que ver las limitaciones, porque de hecho el outsourcing debiera de ser totalmente prohibido. Es necesario también agilizar y garantizar el aparato de la justicia laboral libre de corrupción. Sabemos que actualmente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y los funcionarios se venden con las empresas y es difícil que un trabajador acceda a sus derechos. También promover la democracia y autonomía sindical, porque son los sindicatos charros muchas veces los que permiten toda violación, sindical, aprovechando pues su poder y sobre todo el poder que tienen las empresas de despedir al inconforme. A su vez es muy conveniente popularizar ampliamente las historias de éxito, de lucha de los trabajadores por sus derechos. Cuando el trabajador y las trabajadoras se organizan, salen avante, y hay muchos ejemplos. Sin embargo, cuando hay una lucha exitosa, pues esto no se silencia totalmente. Y esto debe ser una norma para nosotros, recoger toda experiencia positiva y difundirla. Regular estrictamente el pago de horas extras. Sabemos que en México mucha gente trabaja 12, 14, 16 horas, doble turno, y casi siempre se le paga a capricho del patrón. Sabemos que las horas extras tienen que pagarse al doble y después de un determinado número de horas al triple, pero esto en la práctica no se da. Es necesario garantizar el pago estricto de las horas extras, pero antes de eso, que el salario, la jornada de 8 horas sea suficiente para sostener a una familia. Además, apoyar tanto a las madres como a los padres en el tema del cuidado de los bebés. Solo el desarrollo incluyente e integral de la economía garantiza el empleo. Y se requiere la elaboración de un programa nacional de empleo. O sea, el empleo no
se va a satisfacer nada más con el libre mercado, con el dejar hacer, dejar pasar. Tiene que haber un programa en el cual se vea qué áreas en qué áreas se pueden generar más empleos, en qué localidades hay que tener iniciativas de inversión para crear empleos para la población, cuáles son áreas de oportunidad, en fin, hacer un plan para que realmente se cuente con empleo para toda la población. También es necesario atacar el fenómeno de la obsolescencia programada, porque afecta el empleo. Sabemos que la obsolescencia programada es que hacen los productos para que nada más duren año y medio, 2 años, 3 años, y que la gente tenga que estar compre y compre y compre. Esto hace que el trabajador, en lugar de que cuente con un refrigerador para 30 años, pues lo tenga que estar cambiando, y así con todos todas las necesidades domésticas. Además, la obsolescencia programada daña el medio ambiente porque hay que estar fabricando más y más y desechando plásticos, metales, etcétera, y desde luego afecta a los consumidores que tienen que estar comprando un aparato en lugar de conservarlo durante largos años. Esto lleva a una mayor explotación y disminución del nivel de vida, pues bienes y servicios duran menos, se obligan a trabajar más para resarcirlos. También invertir en el derecho a empleo a migrantes, porque los migrantes no están cometiendo un crimen. Migrar es un derecho. Todo ser humano tiene derecho a migrar y todo ser humano tiene derecho a un trabajo. Cada persona en el territorio, si trabaja, va a producir riquezas, de modo que no podemos dejar a un lado a los migrantes. Y desde luego, reconocer el trabajo del hogar, garantizar la jornada de 8 horas e implementar estos mecanismos de los que hablamos para que vigilen su cumplimiento, tomando en cuenta, como dije antes, que el salario debe alcanzar, del salario de una jornada debe alcanzar para cubrir todas las necesidades sin la urgencia de elaborar horas extras. Ahorita que estamos atravesando la pandemia, es necesario prohibir y evitar los despidos, porque el capital, mientras está en auge y ganando, pues contrata más y más trabajadores, pero cuando hay una crisis y más necesidad para estos mismos trabajadores, con la mano en la cintura los despiden. Urge revertir la reforma laboral creada por Felipe Calderón e impulsada por Peña Nieto en cada uno de sus aspectos. Esta reforma fue muy, muy negativa y ya se va avanzando, pero todavía hay aspectos a corregir. Luego de 150 años de lucha por la jornada de 8 horas, que esa es una demanda que tenemos que cumplir, pero es una demanda vieja, de hace 200 años, 150. Desde el siglo XIX se empezó a levantar la demanda de las 8 horas. En la vida moderna hay que comenzar a demandar la jornada de 6 horas, porque ya es posible, con las actuales tecnologías, la jornada de 6 horas, y esto ya se vive en varios países, como en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en Países Bajos, etcétera. También es conveniente que la unidad de inteligencia financiera intervenga para detectar sistemas de extrema explotación. La unidad de inteligencia financiera también puede tener injerencia en lo laboral. Son las trabajadoras quienes sufren más atropellos y por ello es necesario dedicar grandes recursos a impulsar la equidad de género a todos los niveles, programas productivos y de capacitación para las mujeres, implementar un programa para erradicar la violencia hacia la mujer por medio de la prevención, atención y sanción, para eliminar la trata de personas, la pederastia y el abuso infantil y abolir la explotación sexual.
hay mujeres que son prácticamente esclavas. Fortalecer estas tareas a través del trabajo social y jurídico en cada comunidad. Si se organiza cada comunidad a lo largo y lo ancho del país, debe de empoderarse y tener formas, métodos de estar denunciando cuando se den estos crímenes. No es nada más cosa de la policía, sino también de las comunidades. Que la red de inspección haga respetar los derechos laborales de la mujer y lograr la organización social y colectiva de trabajadoras, incluyendo a las trabajadoras del hogar. Efectuar estudios y medidas inmediatas para eliminar la brecha laboral, salarial, patrimonial y económica que sufre la mujer frente al hombre. Fomentar el acceso al seguro social a las amas de casa y al trabajo del hogar no remunerado, garantizando jubilación, aguinaldo, prestaciones, pensión, etcétera. Y reconocer derechos laborales para las amas de casa. Para que la mujer pueda trabajar es necesario este apoyo gratuito y que se apoye y socialice también el trabajo doméstico, financiando un sistema nacional de cuidados para el apoyo social que consistiría en guarderías accesibles y cercanas, casas refugio para mujeres maltratadas, cocinas y lavanderías económicas, y también el apoyo en el cuidado de enfermos e implementar la atención de la salud en casa. Hay lugares donde se organiza que haya un médico en cada colonia, por ejemplo en Cuba hay un médico en cada cuadra, entonces la atención se da en casa sin necesidad de que la familia tenga que desplazarse y esperar horas en un gran hospital para que su familiar sea atendido. Atender los derechos reproductivos de las trabajadoras, la violencia obstétrica y el tema de la natalidad. Financiar programas de acceso a la prevención del embarazo y la educación sexual. Despenalización del aborto accesible, seguro y gratuito, y garantizar la infraestructura médica para que la mujer decida sobre su propio cuerpo. En este aspecto médico hay que recuperar la medicina tradicional y todos los saberes de las mujeres de los pueblos originarios y de nuestras tradiciones ancestrales. Impulsar un programa para la transformación de roles que fomente paternidades responsables y educar a los hombres, así como desarrollar políticas públicas que favorezcan la paternidad responsable. Debe darse el acceso a guardería no solo a través de las madres, también a través de los padres. Y en el embarazo no solo debe de darse el descanso a la mujer, sino también al hombre. En lo laboral hay que hacer una serie de ajustes para que en la familia no se cargue todo el peso sobre las trabajadoras, sino que tiene que ser equitativamente. Transformar el sistema de opresión tomando en cuenta que el enemigo de las mujeres es el sistema patriarcal y de explotación. Falta construir un Estado con equidad de género y esto se manifiesta principalmente en lo laboral, por lo que tienen que ser demandas de todas y todos los trabajadores, no solamente de las trabajadoras. Conmemoremos el 1 de mayo buscando formas modernas, actuales, de defender los derechos de las y los trabajadores basados en la experiencia de siglo y medio de luchas. Proletarios del mundo, unidos.